Bienvenidos, vamos a pasar como siempre un tiempo maravilloso en las Escrituras por la gracia y misericordia de Dios. Así es que los invito a orar para que el Señor nos abra su palabra, abra nuestros ojos, abra nuestros oídos, toque nuestro entendimiento y nos bendiga con su palabra y que su voluntad sea hecha y Él esté agradado en todo el día de hoy. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más, Señor Dios, por Jesucristo. Gracias por nuestra salvación, por el privilegio de conocerte, por el privilegio de caminar contigo en esta existencia, de elegir por ti día a día, minuto a minuto. Gracias por enseñarnos a orar, por enseñarnos a buscarte en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, quien nos ha guiado y nos sigue guiando a toda verdad. Oramos en este día, Señor Dios, dándote gracias por la porción de tu maravillosa palabra con la que has elegido alimentarnos. Oramos que tu Espíritu Santo la vivifique en nuestras mentes, en nuestros corazones. Oramos, Señor Dios, que el Espíritu Santo la unja con fuego y tu palabra deje una marca permanente en nuestra voluntad, en nuestro corazón. Haznos ser hacedores de tu palabra, que tu palabra dé mucho fruto en nosotros. Abre nuestro entendimiento. Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por tu gracia que nos da lo que no merecemos y tu misericordia que aleja de nosotros lo que sí merecemos. Señor, te amamos, te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos estudiando al Señor Jesucristo. Hemos estado en los evangelios desde hace rato. Este no es un estudio de los evangelios como tales en el sentido de estudiar cada porción que está allí escrita. Estamos enfocándonos más en la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Así es que eso nos ha traído hasta acá al momento en el que Jesucristo va a celebrar la Pascua con sus discípulos. Así es que veamos algunos antecedentes, algunas cosas que sucedieron antes y de esa manera pues iremos siendo encaminados en este estudio. Entonces los invito a irse conmigo a Mateo capítulo 26 del verso 1 al 5. Y por supuesto hay varias lecciones que Jesús dio, algunas ya las hemos mencionado, pero vamos a partir de acá. Mateo 26 del verso 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y vale la pena detenernos, hemos mencionado esto en el pasado, pero retomemos el tema de la actitud, producto de la naturaleza de los ancianos, de los principales sacerdotes. Toda esta gente, bueno, los ancianos acá también se trataba de gente religiosa. Seguramente se refiere a los famosos 70 ancianos que conformaban el Sanedrín. Pero estamos hablando de personas que por fuera tenían apariencia de piedad. Pero en este caso es muy claro que lo que los estaba moviendo es el engaño. Si recordamos en Marcos capítulo 7, a partir del verso 21, el Señor Jesucristo enumeró 13 cosas, 13 grados de insensatez o 12 ríos de insensatez cuando la insensatez está sentada en el trono de nuestro corazón, que salen del corazón del hombre. Y una de esas cosas es el engaño. Así es que estas personas, no importa cuán brillantes y santas se veían por fuera, por dentro estaban siendo gobernadas por su viejo corazón, por su mente carnal. Y en muchos de estos, bueno, en todos los casos de los que acá estaban maquinando la muerte de Jesús, estamos hablando de personas que no habían sido redimidas de ninguna manera de su naturaleza humana, personas con una naturaleza no regenerada. Así es que es muy importante que no nos desenfoquemos. Hay personas que por fuera a lo mejor se ven muy piadosas, pero si no tienen una naturaleza regenerada, y lo único que regenera al hombre
o el único que regenera al hombre es aquel que lo generó desde el principio o que lo creó, y esto es el Señor Jesucristo, y con su propia sangre que Él derramó para perdón de nuestros pecados. Así es que estas personas, no importa si eran la élite religiosa de su época, estaban llenas de engaño, llenas de oscuridad, llenas de tinieblas. Y eso sigue siendo válido, sigue siendo así. Así es que no nos dejemos llevar por apariencias. La palabra engaño es muy interesante. En este caso, en el idioma griego, la palabra es dolo, es una palabra que todavía se utiliza, derivada precisamente del griego. Y miren lo que significa señuelo, truco, carnada, mentira. En otras palabras, están viendo qué trampa le tienden al Señor Jesucristo. También es necesario mencionarlo, pero hay muchas personas hoy en las iglesias que creen que tienen un grado de espiritualidad y a lo mejor lo exhiben por fuera, pero igualmente son personas que siguen jactándose de lo listos que son para idear trucos, argumentos, trampas, cosas para salirse con la suya. Eso no es Cristo gobernando nuestras actitudes, nuestras acciones. Eso es nuestro viejo corazón. Recuerden que quien le dio origen al viejo corazón y a la mente carnal fue la serpiente allá en el jardín del Edén. Así es que no importa si nos justificamos diciendo es que yo siempre voy a la iglesia, yo nunca falto a la iglesia. No importa si nos justificamos de esa manera. Si estamos nosotros actuando con engaño, si nos creemos muy listos porque sabemos cómo tenderle una trampa a las personas para que al final nosotros llevemos las de ganar o se haga lo que nosotros queríamos, entonces no estamos bien. Hay algo que tenemos que confesar y por lo que tenemos que arrepentirnos. Así es que ese principio sigue operando hasta hoy. La palabra engaño en hebreo es arma o arom. Y esta palabra significa actuar astuta y secretamente. Significa ser estéril, y precisamente si actuamos nosotros con engaño no estamos dando buen fruto para el Señor Jesucristo. Y esta palabra también significa ser o estar desnudo. En otras palabras, hay algo que no ha sido cubierto. Cuando algo está desnudo, eso tiene la necesidad de ser cubierto. Y si nosotros estamos actuando con engaño, obviamente hay algo en nuestro corazón que no ha sido cubierto con la sangre del Señor Jesucristo. Esa es exactamente la palabra que se utiliza en Génesis capítulo 3, verso 1, cuando dice, pero la serpiente era astuta en gran manera. Arom o arma. Es la misma palabra que usan los Nuevos Testamentos hebreos acá en Mateo 26, 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Así es que el engaño es fruto de la naturaleza serpentina que hay en el corazón de los hombres. La serpiente sembró su engaño en el corazón del primer hombre y de la primera mujer, y a partir de allí todos heredamos esta capacidad. Así es que esto es lo que está moviendo a los ancianos. Esto es lo que está moviendo a los principales sacerdotes, aún al sumo sacerdote. Así es que si la élite religiosa de Israel estaba en ese estado en esos días, ¿qué se podía esperar del resto de la gente? Y sin embargo, mucha gente sencilla, simple, pecadora, gente que era menospreciada por la élite religiosa, cuando oyeron el mensaje de Jesucristo y oyeron de Jesucristo que en él había salvación y sanidad, ellos se volvieron seguidores de Jesús, se volvieron discípulos de Jesús. Así es que ellos sí encontraron salvación y sí encontraron sanidad de este estado de corrupción en el que se encuentra el ser humano. Hay un testimonio que nos da el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4, versículos 1 y 2, y qué contrario a la naturaleza y a las actitudes de la élite religiosa de esos días. Pero en 2 de Corintios 4, versos 1 y 2, el mismo Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia, ni adulterando, la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así es que aquí viene Pablo y da testimonio y dice, nosotros no estamos actuando con engaño. Por eso, la pureza del mensaje que nos ha llegado hasta nosotros. No hemos actuado con engaño. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la palabra de Dios que estaba predicando Pablo, primero había hecho su obra transformadora en el mismo Pablo. Así es que cuando un corazón ha sido regenerado, ha sido transformado, cuando una persona ha sido limpiada de pecados por medio del Señor Jesucristo o cubierto su pecado y está en proceso de perfeccionamiento, esa persona va a dar una palabra que no va a ser adulterada, ¿verdad? Vámonos ahora al Salmo 2. Perdón. Salmo 2. Y el Salmo 2 se vuelve a citar en el libro de los Hechos cuando persiguieron a los primeros apóstoles y a los primeros discípulos por haber estado predicando a Jesucristo. Pero miren el Salmo 2, ya esto que están maquinando en contra del Señor Jesucristo ya había sido profetizado por el autor del Salmo 2. En este caso no dice que haya sido David, quien quiera que haya sido, pero ya había sido predicho siglos atrás. Y dice, Salmo 2, les voy a leer todo el Salmo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido o contra su Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este es uno de esos tremendos salmos mesiánicos, ¿verdad? Y aquí es obvia la conexión entre el Mesías de Dios y el Hijo de Dios. Son una y la misma persona. Este salmo se cita mucho en el Nuevo Testamento, también en otros lados. Por ejemplo, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, etc. Así es que, pero aquí tienen, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y aquí tenemos a los sacerdotes, a los ancianos, levantándose en contra de Jehová y en contra de su ungido, buscando romper sus ligaduras. Por supuesto, eso es imposible. Pero acá tenemos pues la actitud de todos estos que estaban maquinando la muerte del Señor Jesucristo. Así es que regresamos a Mateo capítulo 26 y luego nos vamos en el capítulo 26 de Mateo a los versos del 6 al 13. Y aquí encontramos otro grupo de personas con una actitud completamente diferente. Como dije al inicio, pues es cierto que hubo personas de los sacerdotes, hubo fariseos que se convirtieron al Señor Jesucristo y se convirtieron en sus discípulos, aunque como dice la Biblia andaban encubiertamente por temor al resto de la gente. Y también lo dice porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En otras palabras, para ellos era tan importante la opinión que los demás hombres tuvieran de ellos. Pero el hecho es que en términos generales la élite religiosa eran personas que estaban llenas de orgullo por la posición que tenían y por el poder que les daba la posición, por el placer que les daba tener esa clase de poder. Eran gentes que menospreciaron, por supuesto, a Jesús hasta el punto de desear su muerte y de conseguirla,
pero eran personas que menospreciaban también al vulgo, al resto de la gente, al populacho. Cuando veían que el populacho fueron los que más respondieron al llamado de Juan el Bautista al principio, ellos desde lejos señalaban y decían, quién sabe en qué clase de problemas están metidos y por eso están respondiendo al llamado de arrepentirse. Luego, con la predicación del Señor Jesucristo, igual resentían que Jesús comía con publicanos y con rameras y con esa clase de gente. Y el mismo Jesús dijo, bueno, pues si ustedes creen estar sanos, obviamente no necesitan de médico. Pero cuando uno está consciente de cuán moral y espiritualmente enfermo se encuentra, uno va a buscar al médico. Y es lo que pasó con toda esta gente. Así es que esta gente simple, sencilla, ignorante, de acuerdo a los estándares de este mundo y a los estándares de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, esa es la gente que recibió a Jesús y es la gente que se aceptaban los unos a los otros. Así es que en Mateo 26, verso 6, leemos la siguiente historia. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Esto es hermosísimo. Los sacerdotes no le abrieron su casa, la casa del corazón, al Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos a un leproso que invitó a Jesucristo a comer en su casa. Y aquí tenemos al Señor Jesucristo siendo amigo de los leprosos. Recuerden que la lepra, pues por supuesto que era lepra física, literal, pero la lepra es figura del pecado. Aún así se manejaba la lepra física en la antigüedad también, o sea, la conexión está, por eso tenían que hacer ofrendas por el pecado y todo, cuando eran declarados libres de ese azote. En Levítico capítulo 13 se nos da todo el procedimiento y toda la explicación de las diferentes clases de lepra y de cómo los sacerdotes tenían que dictaminar y cómo ellos eran los que tenían que declarar libre de lepra a la persona o una estructura. Pues obviamente le llamaban lepra también a algún tipo de daño que tenía una estructura, algo que la carcomía. Pero allí en Levítico capítulo 13 se mencionan 4 diferentes colores de lepra o clases de lepra. Se menciona la lepra blanca, la lepra roja o rojiza, la lepra amarilla y la lepra verde. Ahí está en Levítico capítulo 13. Y todo esto pues representa diferentes formas que adquiere el pecado o la lepra en nosotros. La lepra blanca, por supuesto, sí. En un lado de la balanza, el blanco representa la justicia del Señor Jesucristo, pues en el otro lado de la balanza, el blanco representa nuestras propias justificaciones. Y ese es uno de los pecados más grandes que comete el ser humano, porque es lo que hace que el ser humano se cierra a la palabra de Dios, que viene como una lámpara y nos examina y nos ayuda a ver dónde estamos fallando. Nuestras justicias propias, nuestras justificaciones propias. Eso es lepra y el Señor vino para sanar esa lepra. Así es que démosle cabida en nuestra casa al Señor Jesucristo y Él va a sanarnos de la lepra blanca. Está la lepra roja también o rojiza y el color rojo pues está conectado con la ira, con el enojo. Así es que también el enojo y la ira es una forma de pecado, una forma de lepra, porque nos enojamos, porque perdemos el control y dejamos que nuestro enojo se convierta en una explosión de ira. Pues es por orgullosos, ¿por qué otra razón? Nos enoja que las cosas no sean como nosotros decimos, como nosotros queremos, nos enoja no tener el control, nos enoja estar expuestos a cosas que nos disgustan. Todo eso es porque nuestro pequeño diosecito, el yo, que está sentado en el trono del corazón, está resintiéndose por personas, situaciones, circunstancias y reacciona con enojo. El enojo es la reacción natural de ese pequeño ídolo que tenemos sentado en el trono del corazón. Así es que esa es la lepra roja. Si le abrimos a Jesús nuestra casa, Él va a venir y va a sanarnos de esa lepra roja. Tenemos también mencionado en Levítico 13 la lepra amarilla o amarillenta. Y la palabra amarillo en hebreo tiene que ver con luz, con una lámpara. Así es que la lepra amarilla obviamente está conectada con nuestras propias opiniones y nuestra propia revelación. Yo dispongo que la cosa es así o asá y estoy feliz y me gozo
caminando debajo de la luz de mi propia revelación. Eso es un grado de pecado tremendo porque nos aleja de la verdad, nos aleja de la verdadera revelación que Dios nos da por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. No hay persona más necia que aquella que es sabia en su propia opinión. O sea, siempre lo que esa persona dice y piensa es así, es lo correcto, nadie lo puede contradecir. Y por más que lo contradigan, no va a salir de su propia revelación, de su propia suposición de cómo son las cosas. Tenemos que ser limpios de esa lepra amarilla. Si le abrimos a Jesús nuestra casa, Jesús lo va a hacer. Y luego también el libro de Levítico capítulo 13 menciona la lepra verde. Y el color verde, pues en hebreo la palabra verde significa un lugar sin color, como blanco, como desteñido. ¿Y cuántas veces vemos nosotros las cosas que tenemos? Las vemos sin color, desteñidas. Pero pues hay un dicho que dice que el pasto siempre se ve más verde del otro lado del cerco. El color verde está conectado con la envidia y de hecho hasta en tiempos modernos en nuestra sociedad se utiliza esa frase, ¿verdad? Está verde de envidia. Así es que la envidia, la codicia por las cosas que tienen los demás, la ingratitud por lo que nosotros somos y tenemos y la codicia continua de lo que tienen los demás, la envidia. Eso es lepra, es pecado. Necesitamos que Jesucristo entre a nuestra casa, así como entró a la casa de Simón el leproso y nos sane. Así es que Jesús estaba en casa de Simón el leproso, está en Betania. Acá en Mateo y también en Marcos vamos a ver cómo en el relato nos dicen que está a 2 días de suceder la Pascua. En el libro de Juan dice que está a 6 días de suceder la Pascua y sin embargo cuando veamos los detalles del relato son los mismísimos detalles. Así es que ya hemos discutido, esto no es para que hagamos un escándalo y nos confundamos, no, igual nos sucede a todos. Si tenemos a 10 testigos que vieron el mismo acontecimiento, el orden de los detalles que sucedieron va a ser narrado de diferente manera por cada uno de los 10 testigos. Cada quien tiene su manera de ver las cosas, de decir las cosas, pero si unimos el testimonio de los 10 vamos a tener un cuadro más completo. Es lo que pasa con los evangelios. A lo mejor, Jesús estaba durmiendo en Betania todos los días que estuvo en Jerusalén, que fueron varios. Después de su entrada triunfal, estuvo en Betania. Se mantenía en Jerusalén durante el día, enseñaba en el templo y se iba a Betania a dormir. Así es que pudo haber estado en casa de Simón varias veces. Pudo haber estado con Marta, María y Lázaro varias veces. Eran amigos. Así es que por eso suceden estas cosas. Pero si unimos todos estos relatos, vamos a tener el cuadro grande. Así es que del Evangelio de Juan sabemos que estaba en casa de Simón el leproso con Lázaro, con Marta y con María. Y qué diferente pues el corazón, la actitud, el espíritu, no digamos de Jesús, de Lázaro, de Marta y de María, de entrar a la casa de Simón el leproso y tener comunión, y no, pues, con el maestro por supuesto, pero tener comunión con un leproso. Y qué lindo es esto, porque ellos mismos sabían que habían sido sanados de lepra espiritual, de lepra moral. Así es que qué hermoso, qué actitud más diferente a la de los sacerdotes. La palabra de Jesucristo nunca halló cabida en el corazón de estos sacerdotes, pero la palabra de Jesucristo sí halló cabida en el corazón de estos leprosos. Así es que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. En un momento nos vamos a ir a Juan para descubrir que esta mujer era María. María de Betania, la hermana de Lázaro y de Marta. Y el perfume que derramó era nardo puro. El nardo es simbólico de la paz. Verso 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y miren, entre paréntesis, ese es un grado de fariseísmo del que también tuvieron que ser curados los discípulos. O sea, ¿qué precio le vamos a poner a un momento a los pies de Jesús?
ministrando al Señor Jesucristo. Pero versículo 10, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria a ella. Y por supuesto, imagínense, seguimos siendo edificados con esta historia. Bueno, saltémonos Marcos y vámonos hasta Juan. Lucas no menciona esto, pero vámonos a Juan. Juan capítulo 12, del verso 1 al 12. Juan capítulo 12, del verso 1 al 12. Vamos a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y miren, el espíritu de Judas también se manifiesta de esta manera, con esta falsa espiritualidad, este falso cuidado por la gente necesitada. Tengamos cuidado porque podremos dar una apariencia de ser muy piadosos por fuera, pero de todos modos la ponzoña siempre se percibe en una actitud como la que tuvo Judas acá. Verso 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En Mateo dice que no fue solo Judas, dice sus discípulos, lo que significa que esta actitud, este espíritu puede influenciar porque es uno de los grandes frutos de la carne, es aparentar espiritualidad, aparentar piedad. Así es que bueno, tenían todavía un camino que recorrer los discípulos, ¿verdad? Verso 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Tremendo. Ahora pensemos en María aquí, porque ella ministró los pies del Señor Jesucristo. Tiene que haber tenido una revelación y probablemente doble. La primera es la redención que hay en esos pies. Si se acuerdan de la estatura de Cristo, de la manera como fue representada a través del tabernáculo mosaico, el mueble que corresponde a los pies del Señor Jesucristo es el altar de bronce, el altar de los sacrificios, en donde se derramaba la sangre de los sacrificios. Así es que ella estaba ministrando los pies del Señor Jesucristo, no solamente como un gran sentido de humildad y de entrega, sino porque algo vio en esos pies. Además, esos pies son los que le trajeron salvación a ella y transformaron y revolucionaron su vida. Pero también esos son los pies que estaban a horas de aplastar la cabeza de la serpiente. Desde el libro del Génesis se profetizó que la serpiente iba a herir en el calcañar a la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Así es que esos pies estaban listos para darle ese golpe a Satanás, y María los ungió con nardo puro. Y todo el cuarto se llenó de la fragancia de ese nardo, de esa paz, la paz que Jesús estaba comprando para nosotros en la cruz del Calvario, la paz que estaba comprando para nosotros aplastando allí la cabeza de la serpiente. Muy bien, sigamos entonces en Mateo capítulo 26, a partir del verso
14. Y aquí ahora vemos a Judas. Vemos a Judas. Miren todos los protagonistas que aparecen solo en este capítulo. Mateo 26, verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Parece increíble, ¿verdad? Uno de sus 12 discípulos caminó 3 años y medio con el maestro. Él también fue de los que fueron enviados y de los que regresaron contando que hasta los demonios se les sujetaban. Así es que Judas, por supuesto, pudo experimentar el poder de Dios. Pudo escuchar cada palabra que habló el maestro, pero de alguna manera todas esas palabras toparon con un muro. Jesús le dijo a los fariseos: mi palabra no haya cabida en ustedes. Bueno, ese fue el caso de Judas también. Ahora, más adelante, en un momento lo vemos, pero Jesús habla de Judas diciendo: más le vale a ese hombre nunca haber nacido. Judas es caso aparte. Judas es un caso especial. Y aún así, si se hubiera abierto a la palabra de Dios, por supuesto ya Dios tenía un plan y un propósito, pero si se hubiera abierto a la palabra de Dios, pues igual hubiera recibido salvación como cualquier otro. Pero Judas era Judas. Y Judas lo único que estaba buscando era hacer un negocio. Judas vio una y otra vez cómo Jesús se le escabulló a los que querían apedrearlo, a los que querían empujarlo por un desfiladero. Entonces Judas debe haber pensado: una buena oportunidad para hacer un buen negocio. Voy a cobrarle a los fariseos por el favor de decirles dónde está. Y cuando vayan a tratar de agarrarlo, seguramente se le va a escabullir, como lo ha hecho en tantas ocasiones. Por supuesto, esta vez la cosa era otra. Pero Judas lo vendió por 30 piezas de plata. Ahora, esto ya estaba profetizado en el libro de Zacarías. Si nos vamos, por favor, a Zacarías capítulo 11, verso 12, en el Antiguo Testamento. El profeta Zacarías ya había dicho esto por el Espíritu de Dios. Zacarías 11, versos 12 al 13. Y entre paréntesis, sí es sorprendente el velo que el pueblo judío tiene aún sobre los ojos, habiendo profecías tan claras, tan puntuales de Jesucristo el Mesías en el Antiguo Testamento. Sombras, tipos o figuras que son tan gráficas, tan claras, aún así, aún no pueden ver en Jesús al Mesías. Pero bueno, una de esas profecías tan claras es esta que vamos a leer, Zacarías 11, del verso 12 al 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Tremendo, ¿verdad? Y fueron los sacerdotes los que determinaron el precio. Por eso dice: hermoso precio con que me han apreciado. Y ese es el valor que los sacerdotes le pusieron a Jesús. ¿Cuánto vale? 30 piezas de plata. Te damos 30 piezas de plata y tú nos lo das. Bueno, hoy en día mucha gente trata igual a Jesús, ¿verdad? Quiero $1 de Jesús. ¿Solo $1? Sí, solo $1. Solo $1 para que no me cueste mucho. Solo $1 para que no me den más de lo que yo quisiera, para no tener que comprometerme demasiado. Algo así suena, ¿verdad? 30 piezas de plata. En fin, Judas es caso aparte. Vámonos a Lucas 22 del 3 al 6. Y ahí leemos lo siguiente, Lucas 22 del 3 al 6. Y entró Satanás en Judas. De nadie más en toda la Biblia se dice esto. Hay gente que fue poseída por demonios, por espíritus, pero Judas es la única persona que se menciona en toda la Biblia en quien entró Satanás. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Serio, ¿no? Vámonos a Juan 17, verso 12. En estudios que vienen vamos a detenernos en estos capítulos de Juan, pero en Juan 17, verso 12, Jesús le da un título a Judas acá. Leemos: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Obviamente está hablando de Judas, el hijo de perdición. En idioma hebreo, literalmente, Jesús le está llamando el hijo de Abadón. Y si recordamos quién es Abadón en el libro de Apocalipsis, nos encontramos con que él es el ángel o el príncipe que reina sobre este famoso abismo sin fondo que se llama Tehom en idioma hebreo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, si es tan amable de ir allí porque necesito que lo vea con sus propios ojos. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3, están hablando del anticristo. Y mire qué dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es que creo que si concluimos que el hijo de perdición que mencionó Jesús refiriéndose a Judas y el hijo de perdición que menciona Pablo refiriéndose al anticristo son la misma persona, estaremos sacando la conclusión correcta. Tremendo, ¿no? Y en el libro de Apocalipsis se refiere a la bestia que va a subir del abismo y dice era, y no es, y será. ¿Qué significa eso? Sino que vivió, murió y fue levantado de alguna manera otra vez. Así es que bueno, pero Judas es otro tema. Así es que allí lo tenemos. Ahora pues nos vamos de regreso a Mateo capítulo 26 a partir del verso 17. Mateo 26, verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Preparar la Pascua significa que tenían que llevar el corderito al templo y tenía que ser sacrificado o inmolado en el templo y luego tenía que ser asado, perfectamente asado. A lo mejor han visto ustedes fotografías de cómo asaban el cordero pascual, pero lo ponían en una estructura en forma de cruz. Y era la única manera como podía quedar completamente asado el cordero, que es como en Éxodo capítulo 12, Dios había instruido al pueblo de Israel que lo hicieran en forma de cruz. Así es que prepararon el cordero, tenían que tener consigo panes sin levadura y hierbas amargas, y en esos días bebían el vino, bebían a lo mejor alguna otra cosa, y de esa manera pues estaban preparando la Pascua. Cuando Jesús llegó, probablemente ya el cordero estaba listo solo para ser comido, para ser consumido. Ahora, esto es la víspera. Esto lo hacían precisamente antes que entrara este día de reposo, esta santa convocatoria. En hebreo los días regulares de reposo se llaman Shabbat, pero las santas convocatorias se llaman Shabbatón o Shabbatón, una alto Shabbat o una santa convocatoria. Eso es lo que iba a haber al día siguiente a las 6 de la tarde. Así es que ellos están comiendo el cordero el día de la Pascua y al día siguiente va a ser, no importa el día de la semana que caiga, no tiene que ser sábado, puede ser cualquier día de la semana, al día siguiente va a haber una santa convocatoria. Entonces están listos para comer el cordero de la Pascua. Esta Pascua que celebró Jesús con sus discípulos fue muy importante.
La Pascua la estableció Dios para que los hijos de Israel, a través de guardar la Pascua, conmemoraran la salida de Israel de Egipto. Cuando ellos estuvieron en Egipto y salieron por mano de Moisés, ellos sacrificaron el cordero, lo comieron estando dentro de sus casas, ungieron con esa sangre el dintel y los postes de sus puertas. El ángel de la muerte pasó dando muerte a todos los primogénitos de los egipcios, y eso marcó la liberación, marcó la salida del pueblo de Israel de Egipto a una nueva vida, camino a la tierra de Canaán. Ahora, por supuesto, Jesucristo es a quien representa ese Cordero de la Pascua, y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto le fue revelado a Juan el Bautista. Él es el Cordero de la Pascua. Así es que esta es la última Pascua. A partir de allí, la Pascua del Antiguo Testamento pierde por completo su valor, por haber tenido ya su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo. Y la razón por la que Jesús deseó, Él mismo lo va a decir, lo vamos a leer, deseó con todo su corazón comer esa Pascua con sus discípulos, es porque cuando Él iba a darse a sí mismo como el Cordero Pascual, y Él iba a ser crucificado, Él iba a ser colgado de una cruz como el Cordero Pascual, la Pascua que Él comió la noche anterior todavía estaba dentro de Él. Así es que en la cruz Jesucristo iba a clavar el Cordero de la Pascua del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, poniendo fin al Antiguo Pacto e inaugurando, comenzando un nuevo pacto en su sangre, de allí para acá. Entonces, vámonos otra vez, estamos en Mateo, capítulo 26, verso 20. Perdón. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito en él, Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así es que el Señor Jesucristo allí comió esta Pascua y allí estaba poniéndole fin a la dispensación del Antiguo Testamento. Si nos vamos al Evangelio de Juan, vámonos por favor a Juan capítulo 13. Pasaron varias cosas que vamos a discutir, Dios mediante, en el siguiente estudio, pero sigamos con esto. Juan capítulo 13. Y probablemente lo más práctico es leer de corrido todo el capítulo, pausando para comentar. Juan 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Perdón. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
Respondió Jesús y le dijo: lo que ahora yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y entre paréntesis, eso está profetizado en el Salmo 41, verso 9. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esto es tremendo porque Jesús sabe que está a punto de ser entregado por Judas en manos de los verdugos que lo van a terminar clavando en la cruz. Él sabe que ha llegado su hora, él sabe que va a sufrir y a padecer de una manera y a un grado que nosotros jamás vamos a poder llegar a entender. Él lo sabe. Y a estas alturas, él ya lleva sobre sí el pecado que se ha echado encima de la gente. Recordarán que desde que sanó a la suegra de Pedro, está escrito en Mateo, para que se cumpla lo que está escrito, él llevó sobre sí nuestras cargas. Eso nos dice que cada vez que oraba por los enfermos, liberaba endemoniados, él se echaba sobre sí la carga, el pecado de la gente. O sea, Dios no lo cargó con nuestros pecados hasta que Él estaba en la cruz. No, Él empezó a cargarse con nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo a la cruz. Eso está muy claro en la Biblia. Así es que nuestros pecados jamás ensuciaron su alma, no digamos su espíritu. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pero les dibujo este cuadro porque a pesar de que Él sabía lo que estaba enfrentando en las horas que venían, él siguió enseñando, siguió compartiendo, porque él partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Él siguió dándoles principios espirituales. Él siguió dándoles un ejemplo de la conducta piadosa que le espera de los suyos. Qué asombroso, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, él dio una serie de lecciones tremendas y eso es lo que vamos a ver en la próxima lección, aquí en los capítulos que siguen en el Evangelio de Juan. Así es que él siguió enseñando, siguió dándose, como haciendo por completo a un lado el hecho de que en unas horas él iba a padecer de una manera indescriptible. Él siguió cantando, porque la Biblia dice que cuando terminaron de comer la Pascua y se levantaron para ir al jardín del Getsemaní, cantaron un himno. Bueno, vamos a ver qué cantaron, porque sí sabemos que cantaron. Así es que, qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, qué ejemplo para nosotros. Nosotros a veces estamos padeciendo un poquito por algo que no es ni siquiera relevante o trascendental y no estamos para compartir con nadie, no estamos para darnos a nadie, no estamos para ser ejemplo para nadie y no estamos para estar cantando nada. Así somos nosotros, pero no es nuestro Señor Jesucristo, no es así, no fue así, no sigue siendo así. Así es que qué largo camino el que nos queda por recorrer todavía y sin embargo el Señor nos lleva rápido. Qué bello es poder imitar al Señor Jesucristo en su manera de ser, en esa paz que provenía de su
cercanía con el Padre, de su unión al Padre, de su conocimiento de la voluntad del Padre, a pesar de estar a horas de enfrentar una agonía indescriptible. Y yo quiero ser como el Señor Jesucristo. Y en esta ocasión nos enseña otro ejemplo tremendo. O sea, está por ser traicionado por uno de sus 12. Está por ser entregado. Está por ser juzgado de la manera más ilegal e injusta que pudieron haber ingeniado las autoridades de esos días. Está por ser abusado. Y viene el Señor Jesucristo y no desaprovecha esta oportunidad para ceñirse. Lo primero que hizo el Señor Jesucristo en Juan 13:4, se quitó su manto. En otras palabras, yo estoy aquí como uno de ustedes. Manto representa autoridad, representa muchas cosas. Se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y la acción de ceñirse significa: estoy poniendo todo mi empeño, toda mi voluntad, toda mi mente en esto que estoy por hacer. Y vino y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Cuando una persona entraba a la casa de otra como huésped, por regla general, el dueño de la casa traía agua para que la persona se lavara sus pies. Así es que el Señor Jesucristo incluso le lavó los pies a Judas, porque pues según Juan, Judas no se ha ido a ningún lado todavía, sabiendo que Judas le iba a entregar. Bueno, le sirvió la Pascua a Judas, sabiendo que Judas le iba a entregar. Y esa es la expresión más alta de amor al prójimo. Seguirnos dando incluso a aquellos que nos están crucificando. Seguirnos dando a aquellos que nos dan la espalda, nos traicionan, nos apuñalan la espalda, etc. Y viene Jesús y empieza a lavarle los pies a los discípulos. En otras palabras, en mi corazón hay espacio para ustedes. Entren a mi casa. Siempre hay espacio allí para ustedes. No importa lo que sean, no importa lo que hagan, todo es que ustedes respondan, ¿verdad? Luego pues empezó a lavarles los pies y de paso les enseñó un principio tremendo, porque cuando Pedro vio aquello, al principio el orgulloso de Pedro dijo: a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dijo: si no te lavo los pies no vas a estar limpio. Entonces Pedro, sin entender el principio, dijo: pues entonces lávame todo el cuerpo. Jesús dijo: no, con que los pies estén limpios, todo nuestro cuerpo va a estar limpio. Y esto está haciendo alusión a la fuente de bronce del tabernáculo mosaico, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies. Si tenemos los pies limpios, todo nuestro ser va a estar limpio. Y los pies se ensucian. Jesús le dijo a sus discípulos: cuando entren a una aldea, si ahí no los reciben, sacúdanse el polvo de los pies antes de irse a la siguiente aldea. Los pies pueden ensuciarse con el resentimiento, el enojo, por el rechazo que nos hagan, la falta de perdón, porque alguien nos ofendió. Así es que dijo: límpiense los pies. Si sus pies están limpios, sus acciones van a estar limpias, sus palabras van a estar limpias. Así es que no le retengamos a nadie sus ofensas. Perdonemos las ofensas, remitámoslas, dejémoslas ir y nuestros pies van a estar limpios. Además, se supone que son los siervos los que le limpian los pies a los huéspedes que entran a la casa. Y el Señor Jesucristo aquí les dio un ejemplo de servicio tremendo. Y ya Jesús había dicho: el que quiera ser grande será el servidor de todos vosotros. ¿Qué concepto más diferente al concepto que se maneja en el mundo hoy en día? Y lamentablemente al concepto que han ido asimilando muchos círculos cristianos hoy en día de servicio y de liderazgo. El verdadero liderazgo está en ejercer o ejercitar el verdadero servicio humilde a los demás. Así es que esta es la tremenda lección que Jesús le está dando a los discípulos y dice: ejemplo les he dado para que como yo les hice, ustedes lo hagan con ustedes también. Lávense ustedes los pies. Sean humildes los unos con los otros. No empiecen a enseñorearse los unos sobre los otros. Sigan siendo humildes, sigan lavándose los pies. Así es que, ¿qué lección para nosotros hoy? Hoy nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Y si no podemos hacerlo físicamente o no aplica hacerlo físicamente, por supuesto que podemos hacerlo en nuestro cuarto de oración.
cuando derramamos lágrimas de oración, lágrimas de intercesión, lágrimas de gratitud por alguien, pues allí podemos lavar los pies de esa persona, ¿verdad? Amén. Bueno, sigamos en Juan, capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, ¿verdad? Cuando dijo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Esto es tremendo porque tembló internamente, se sintió agitado y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros diciendo de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos que era Juan. A este pues hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Y probablemente el mismo Judas no debe haber conectado acá las palabras con la acción que él iba a emprender. Versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era ya de noche. Y esto es algo que vamos a detenernos y vamos a explicar también. Desde el día 1 hasta acá era de día y de día se trabaja. Pero en este momento llega la noche y Jesús va a pasar por una noche espiritual que lo va a llevar a la muerte. Por supuesto, después viene un nuevo día y a otro nivel, que es la resurrección. Pero llama mucho la atención que dice, y era ya de noche. Cuando es de noche, ese mundo oscuro, inconsciente que hay en el fondo de la mente y de la voluntad humana se abre, se le quitan las restricciones y empieza a operar. Y eso es lo que operó en toda esta gente que fue y agarró a Jesús y abusó de Jesús y terminó clavándolo en la cruz. Lo que llamamos la voluntad de medianoche o la voluntad inconsciente de los hombres. Si conscientemente un hombre que no ha sido regenerado por Jesucristo hace las atrocidades que hace, que cuando está sin restricciones, su mundo inconsciente. Si en nuestro mundo consciente hay la maldad que hay, se imaginan ustedes en nuestro mundo inconsciente, a donde están reprimidos, echados, un montón de emociones y sentimientos negativos. Y hay momentos en donde estos se manifiestan y el hombre actúa. Y hoy en día oímos testimonios de personas que hacen atrocidades y a veces su testimonio es, no sé por qué lo hice, no sé en qué momento lo hice. Llegó la noche y tenemos que entender que el mundo entero está llegando a una noche espiritual o a una medianoche. Pablo dijo, la noche está avanzada. El mundo está llegando a una medianoche y este tiempo de gran tribulación va a ser un tiempo de noche espiritualmente hablando. Bueno, Jesús padeció todas estas cosas como nuestro precursor, así es que ahora Él va a padecer una noche espiritual y va a ser entregado en manos de pecadores, lo vamos a ver más tarde. En otras palabras, Él va a ser entregado a la voluntad de medianoche de la gente. Hasta aquí esta gente estaba restringida, habían querido agarrarlo y no podían, habían querido despeñarlo y no podían, habían querido tomarlo en sus manos y no pudieron, porque no era de noche, pero llegó la noche. Entonces ahora sí, Jesús va a ser entregado a la voluntad de medianoche de toda esta gente. Bueno, y aún así, verso 21 dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El mandamiento antiguo era, ámense los unos a los otros, pero el mandamiento nuevo es, ahora tienen un ejemplo viviente de cómo se hace. Así es que ámense los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y ya sabemos de Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Así es que vamos a llegar hasta allí el día de hoy. Vamos a ver otras cosas que acontecieron antes que Jesús fuera entregado. Pero ya el escenario está puesto, ya Judas fue, ya le pagaron, ya fue a buscar a los líderes religiosos, quienes trajeron consigo a los soldados romanos, y a Jesús va a ser entregado. Pero todavía Jesús enseñó una serie de cosas maravillosas. Todavía Jesús no ha llegado al jardín del Getsemaní. Vamos a ver ese camino entre la celebración de la Pascua y el Getsemaní, que enseñó, que hicieron, y ese es el estudio que vamos a hacer Dios mediante en la siguiente ocasión. Así es que pues gracias a Dios por Jesucristo. Qué ejemplo el que tenemos en Jesucristo. Oremos para que Dios nos ayude a ser, en el grado que sea, un poco más como Jesús. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra y por la revelación de Jesucristo que tenemos en tu palabra, que tenemos por medio de tu Espíritu Santo, que nos hace tener una experiencia viviente, Señor, con tu palabra. Bendito Padre, oramos, Señor, que esta palabra nos haga amarte más a ti, amar más a Jesús y buscar ser más como Jesús. Ayúdanos a ser cada vez más como Jesús y a entender cada vez mejor tus principios de operación para darte gracias y bendecirte en todo momento. Y ayúdanos a amar y a darnos a los demás, no importa quiénes sean, no importa qué hagan o no hagan, no importa nada, Señor. Ayúdanos a amar a los demás como Jesús nos ha amado a nosotros. Te damos gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra una vez más. Oro que tu palabra dé mucho fruto en nuestros corazones y sigue bendiciéndonos y guardándonos a todos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y hasta la próxima.